Vale, pues nada, bienvenidos al maravilloso mundo de la filosofía y a la tercera sesión de la filosofía medieval, donde vamos a ver de una manera rápida la comparación de los pensamientos de San Agustín e Hipatia, que ya hemos visto, y con esto terminamos ya el núcleo temático, para que veáis que es un núcleo temático realmente sencillo, hacer una pequeña introducción a la filosofía medieval, hablar algo de la patrística, los primeros padres de la Iglesia, vamos, básicamente el neoplatonismo de Plotino, y luego mostrar la figura de San Agustín, la de Hipatia, y compararlos. Y con esto y un bizcocho, pues cerramos el núcleo temático. Bien, comparación de los pensamientos de San Agustín e Hipatia de Alejandría. San Agustín de Hipona e Hipatia de Alejandría representan dos corrientes de pensamiento que coexistieron en muchos aspectos. Chocaron en la antigüedad tardía, ¿vale? Bien, ¿qué representan ambos pensamientos? Mientras que Agustín, como vimos, es una figura central de la filosofía cristiana y teológica, ¿vale? San Agustín era cristiano. Recordad que vimos cómo con Plotino lo que se estaba haciendo era reformular el platonismo en forma de religión, ¿vale? Es decir, San Agustín es cristiano, ¿vale? Frente a Hipatia, ¿no? Que es vista como la última gran filósofa pagana, ¿vale? Es decir, Hipatia no es cristiana, ¿no? Como los que hayáis visto la película, pues habréis comprobado, ¿no? Vive una época de conflicto entre religiones, pero ella no es cristiana. Bien. Defensora también del neoplatonismo, pero del neoplatonismo no de esta adaptación al cristianismo, sino del neoplatonismo entendido como una ciencia que utiliza la razón, ¿vale? Bien, las vidas de ambos, sus vidas y obras reflejan la tensión que se produjo en aquella época entre el cristianismo que estaba surgiendo y las tradiciones filosóficas griegas que dominaron durante toda la antigüedad y hasta este periodo, ¿vale? Bien. Vamos a empezar con San Agustín. Un pequeño resumen de San Agustín, ¿vale? ¿Quién es San Agustín? San Agustín fue un filósofo que, aunque profundamente influido por el neoplatonismo de Plotino, lo que buscó básicamente es integrar esta corriente dentro del marco del cristianismo, ¿vale? Es decir, San Agustín intentó integrar el neoplatonismo con el cristianismo. Era, como hemos dicho, cristiano. Creía que la verdad última estaba en Dios. Démonos cuenta, no en la razón humana, sino la verdad última estaba en Dios. ¿Y cómo accedemos a esa verdad? Mediante la fe, ¿vale? La fe era el prerequisito para alcanzar la comprensión, ¿vale? Es decir, vimos que San Agustín partía de la fe y es la fe lo que te permitía comprender, ¿vale? Por lo tanto, en San Agustín, como vemos, la fe, como ya vimos, cuando la fe estaba por encima de la razón, ¿vale? La fe era lo que permitía el conocimiento, ¿ok? Bien. Bien, Agustín adoptó la filosofía platónica y la adaptó para desarrollar una teología cristiana que abordara temas como cuál era la naturaleza de Dios, en este caso trascendente, cuál era la naturaleza del alma, un alma que había salido por emanación divina, cuál era la naturaleza del mal. Vimos en San Agustín que el mal era alejamiento del bien, ¿no? Como la fealdad en la filosofía platónica, ¿vale? Y temas como la salvación. Bien, para Agustín la razón y la filosofía eran unas herramientas importantes, pero siempre subordinadas a la fe, ¿vale? O sea, la fe está por encima de la razón, por encima de la ciencia y por encima de la filosofía, ¿vale? Esta es la característica fundamental. Bien, su pensamiento se centró en la relación entre Dios y el hombre y en cómo el alma humana puede alcanzar la unión con lo divino, ¿no? Mediante la contemplación, ¿vale? De la divinidad de Dios
una contemplación que otorgaba la gracia divina. Bueno. Por otro lado, la figura de Hipatia, como también vimos, representaba la tradición neoplatónica en su forma más pura, no mezclada con el cristianismo, ¿vale? Es decir, esa tradición que entiende como Platón que al conocimiento se llega por la razón, ¿vale? Mediante la utilización de la razón y la contemplación filosófica como medios para alcanzar la verdad, ¿eh? Digamos que esto sería un platonismo puro, ¿vale? Un platonismo puro. Su filosofía no estaba vinculada a la fe religiosa, a ninguna fe religiosa en particular. Bueno, yo creo que, como estáis viendo en la presentación de la pantalla, la imagen de la izquierda realmente nos representa perfectamente lo que significa Hipatia. Hipatia es, ya lo dijimos, una mujer, ¿vale?, que no está atada a ningún tipo de fe, ni siquiera a ningún hombre, ni siquiera atada al patriarcado, ¿vale?, que se considera libre, totalmente libre, y que pone la razón por delante de absolutamente todo, ¿no? La fuente del conocimiento para Hipatia es la razón, la ciencia, ¿vale?, la experimentación, la observación, Digamos que Hipatia, en sentido literal, ¿no?, es mucho más moderna que San Agustín, ¿vale? Lo que pasa es que en este momento del medievo, del principio de la Edad Media, va a haber un enfrentamiento entre la razón y la fe, ¿no?, entre la filosofía y la teología, y va a acabar ganando la teología, va a acabar ganando la fe, ¿no?, y se impondrá en toda la Edad Media pues el dominio del cristianismo, ¿no? O sea, ¿quién es Hipatia? Hipatia es la última. Bueno, pensemos de lo que hemos estudiado todo el año. ¿Cómo empezó toda esta historia? Pues con el paso del mito al logos, ¿os acordáis? ¿Por qué estudiamos el paso del mito al logos? ¿Por qué siempre empezamos por ahí la historia de la filosofía? Pues porque es súper importante. El día que los seres humanos decidimos dejarnos ya de magias, de dioses y de explicaciones sobrenaturales para empezar a utilizar la razón y hacer ciencia y buscar las causas, ¿vale?, de las cosas, ¿no? Bien, pues Hipatia representa eso, o sea, Hipatia representa el logos, representa la ciencia, la experimentación, la búsqueda de las causas, ¿no?, frente a San Agustín, que va a ser un retorno al mitos, ¿no? Es decir, el cristianismo es volver otra vez al mitos, ¿no?, volver otra vez a los cuentos, ¿no?, a las narraciones mágicas, porque en definitiva eso es Dios, un tipo de narración de carácter mágico, ¿no? Es decir, no sujeto a las leyes naturales, ¿ok? Vale. Su filosofía, la filosofía de Hipatia, no estaba vinculada a ninguna fe religiosa en particular, sino que se centraba en el estudio de las matemáticas y la astronomía y la filosofía como caminos hacia el conocimiento de lo uno, ¿no?, esa realidad trascendente, la realidad trascendente en la que todo tiene su origen. Pero ella no habla de Dios, o sea, ella está de acuerdo también, ¿no?, con el neoplatonismo, ¿no?, de que hay una realidad trascendente, ¿no?, lo uno, ¿no?, y que la ciencia tiene que investigar eso de lo que todo partió. Os voy a decir una cosa, incluso la ciencia actual defendería lo mismo. Quiero decir, la ciencia actual estaría buscando ese uno primigenio, ¿no?, pues a través de el Big Bang o lo que sea, ¿vale? Pero Hipatia lo hace desde la ciencia, ¿ok? Bien, a diferencia de Agustín, como vemos, Hipatia no buscaba integrar su filosofía en un marco teológico específico, sino que defendía la autonomía del pensamiento racional. Bien, la comparación entre Agustín e Hipatia resalta pues la tensión fundamental que hubo entre la fe, como hemos dicho, y la razón en la historia de la filosofía, pero mucho más aquí en el principio de la modernidad, perdón, de la Edad Media, ¿no? San Agustín veía en la fe cristiana la culminación de la superación de la filosofía griega, mientras que por el contrario, Hipatia representa la defensa de la filosofía
como una búsqueda independiente de la verdad, ¿no? En la película hay una imagen, hay una escena, ¿no? En una confrontación de Hipatia, que representa la ciencia, con su discípulo que se ha hecho obispo, ¿no? Representa la religión, ¿eh? Y entonces el obispo le está pidiendo a Hipatia, por favor, que se convierta al cristianismo para evitar que la maten, ¿no? Y entonces Hipatia le dice, es que tú tienes que creer. Dice, pero yo estoy obligada a dudar, ¿no? O sea, y ahí se muestra precisamente la tensión entre la filosofía y la fe, ¿no? O sea, la filosofía precisamente es ponerlo absolutamente todo en cuestión como origen del conocimiento, no de la investigación. Sin embargo, la fe es justo lo contrario, o sea, no cuestionar absolutamente nada, ¿no? Creértelo todo porque viene escrito en un libro, ¿no? Entonces, esta tensión entre fe y razón en el principio del medievo es lo que representan Hipatia y San Agustín, ¿vale? Hipatia es la ciencia, la filosofía y la razón, es la duda, es la investigación, frente a Santo Tomás, que es la tradición, las sagradas escrituras, la fe, el dogma, el tener que creer, ¿vale? Bien, para Agustín la filosofía debía de servir a la teología, mientras que al contrario, para Hipatia la filosofía era una disciplina completamente autónoma, no debía servir a nadie, simplemente intentar investigar la verdad, ¿no? Una disciplina capaz de acercar al individuo a lo divino a través de la razón y la contemplación, como en Platón, ¿no? Bien. Sin embargo, no es correcto ver a Agustín y a Hipatia simplemente como opuestos. Ambos compartieron una profunda dedicación a la búsqueda de la verdad y a la comprensión de una realidad trascendente. Aunque llegaron a diferentes conclusiones, su trabajo refleja la riqueza y complejidad del pensamiento en la antigüedad tardía. Decimos antigüedad tardía porque es de la época antigua, ¿no? Están en el final de la época antigua, que empieza con el mundo griego, ¿no? Lo que va a empezar es lo que llamamos Edad Media, ¿no? Por eso a esto lo llamamos antigüedad tardía, ¿no? El final de la época antigua, ¿vale? La vida y obra de Hipatia fueron truncadas por el surgimiento del cristianismo como una fuerza dominante, mientras que Agustín se convirtió en uno de los pilares de la filosofía medieval, ¿no? Es decir, al final quien triunfó es el cristianismo, por lo tanto, de hecho, a Hipatia, ya como vimos el otro día, la asesinó una turba de cristianos, ¿eh? Y sin embargo, pues Agustín pues fue ensalzado, ¿no? Y como uno de los pilares del medievo, ¿vale? Juntos representan los caminos divergentes que tomó la filosofía en el momento de transición entre el mundo antiguo y la Edad Media. Y terminamos ya con esta. En resumen, Agustín e Hipatia encarnan dos enfoques distintos de la relación entre fe y razón y la búsqueda del conocimiento. Agustín es un ejemplo de cómo la filosofía griega fue asimilada y transformada por la teología cristiana, ¿eh? Ya lo hemos visto como desde Plotino lo que han hecho es coger la filosofía griega, ¿no? Y modificarla para convertirla en religión directamente, ¿vale? Mientras que Hipatia simboliza la resistencia, ¿eh? Esa es la palabra fundamental, creo yo, ¿no? Resistencia del pensamiento racional y científico ante el creciente poder del cristianismo y de la fe. Pero, desgraciadamente, acabó ganando el cristianismo en la Edad Media, ¿no? Esta tensión entre fe y razón, entre teología y filosofía, continuaría siendo un tema central en el pensamiento medieval, ¿no? Y mucho más allá, incluso hasta nuestros días, ¿eh? Solo quiero recordaros, antes de terminar esta presentación, que seguimos teniendo terraplanistas, ¿eh? Seguimos teniendo terraplanistas a día de hoy, ¿vale? Pues nada, con esto